Bueno, pues, buenas tardes, muchas gracias a todos por venir, este, y bienvenidos a esta nueva edición del seminario de alumnos de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad de Michoacana. Por cuestiones de fuerza mayor, tuvimos que relocalizarnos en el auditorio del Centro de Ciencias Matemáticas, pero igualmente le damos continuación a este evento. Y hoy tenemos el placer de presentar al licenciado, recién licenciado, desde un par de horas, Pablo Coria Sánchez. Les platico un poco sobre Pablo. Pablo es licenciado por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con un enfoque en el estudio de fenómenos ópticos y la caracterización de materiales. Su formación se ha centrado en el análisis experimental en óptica, complementando con herramientas computacionales como el procesamiento de imágenes y el aprendizaje automático. Ha participado en proyectos de holografía, microscopía y análisis de imágenes, además del desarrollo de sistemas de adquisición de datos mediante instrumentación electrónica y microcontroladores. Actualmente trabaja en aplicaciones de pinzas ópticas integradas en dispositivos microfluídicos. Pablo realizó estancias de investigación en el CICESE, en Ensenada, en la UDG, la Universidad de Guadalajara, y la Universidad Michoacana, donde fortaleció su formación en óptica experimental. Próximamente iniciará estudios de posgrados en Ensenada, nos cuenta Pablo, con interés en especializarse en óptica no lineal y óptica cuántica. Gran currículum de Pablo, gran personaje es Pablo, así que estamos muy interesados en escuchar lo que nos va a platicar. Adelante, Pablo. Sí, gracias. Ok, ¿listo? Bueno, pues ya me presentaron, yo soy Pablo. Yo voy a dar esta charla, la cual decidí llamarla como holografía picante. Es una exploración de materiales para el registro holográfico, ¿no? Este trabajo pues fue mi trabajo de grado, de licenciatura. Pues bueno, vamos a dar un poco de motivación y algunos antecedentes que hacen que este trabajo surja, ¿no? Bueno, primero, pues la exploración de materiales fotosensibles para el registro holográfico, pues ha sido algo que ha tenido mucha investigación en los últimos años. Destacan las gelatinas dicromatadas por su capacidad de almacenamiento y por una alta resolución espacial. Sin embargo, para este tipo de materiales, como lo son las gelatinas dicromatadas, podrían imaginarse que los factores como la temperatura juegan un papel importante en el registro de estos hologramas, ¿no? También la humedad es un factor que tiene una influencia bastante importante, ¿no? Ahora, además de esto, existe una técnica que se realiza para hacer un como revelado de imágenes, la cual se llama antotipia. Esta técnica consiste en elaborar un extracto de algún pigmento orgánico y pues colocarlo sobre un lienzo, pintarlo sobre un lienzo, para posteriormente colocar algún objeto o una imagen, un negativo, el cual a la exposición del sol pues va a revelar la imagen, ¿no? Se tiene como una fotografía de esta imagen. Entonces esta técnica pues es muy utilizada por la gente de artes y cosas así. Este, y en este tipo de técnicas se utiliza lo que es el chile morita. Entonces, a nosotros, ¿qué nos da? Nos da la intuición o nos da la, pues nos surge la duda de por qué es que el chile morita funciona, ¿no? Entonces, pensamos que tiene alguna propiedad fotosensible en su estructura molecular. Bueno, esa es una motivación. Como tal, el contenido de la charla, vamos a mencionar la hipótesis, ya mencioné los antecedentes. Voy a mostrar la hipótesis que es que se tiene para el desarrollo de este trabajo. Voy a dar una introducción a algunos conceptos básicos necesarios para el desarrollo de este trabajo. Eh, Voy a presentar la propuesta de nuestro material y todo el desarrollo experimental que es la metodología. Voy a mostrar los resultados obtenidos y discutiré sobre las conclusiones. Bueno, la hipótesis principal es que es posible grabar un holograma en un material fabricado a base de chile morita. Eso es como lo principal.
Sin embargo, otra hipótesis que se tiene es que la temperatura es un parámetro que afecta directamente la calidad de estos hologramas. Ok, bueno, para los conceptos básicos, recordemos que una onda electromagnética pues es descrita por una expresión como esta, una exponencial compleja, donde K es su vector de onda y omega sería su frecuencia espacial, ¿no? Esto en 3 dimensiones y importante, ¿no? Que decir que este tipo de expresiones satisfacen nuestra ecuación diferencial de onda, ¿no? Esto es como, pues para hablar de ondas electromagnéticas es lo principal, ¿no? Cuando hablamos de ondas tenemos fenómenos como el de interferencia. ¿Qué es la interferencia? La interferencia no es más que la superposición de dos o más ondas electromagnéticas. Bueno, hablando de electromagnetismo. Van a destacar dos casos principales. Cuando la superposición de estas ondas, o sea, las dos ondas se superponen igual en su mismo perfil, se tiene una suma. O sea, la interferencia es la suma vectorial de estas ondas, ¿no? Entonces se tiene un aumento en la intensidad. La onda resultante pues tiene mayor intensidad, tiene un crecimiento en su amplitud. A esto le llamamos interferencia constructiva. Cuando las ondas interfieren en estos puntos o en estos puntos de inflexión, se produce lo que es interferencia destructiva y se tiene una anulación de nuestra onda resultante. O sea, no hay nada. Físicamente lo que vemos es una redistribución de la energía del campo eléctrico. Bueno, no vemos el campo eléctrico, pero vemos la intensidad. Entonces vamos a ver patrones donde hay luz, donde no hay luz. Color y no, negro, ¿sale? Hay condiciones para que tengamos interferencia, las cuales fueron propuestas hace ya unos años por Fresnel y Arago, y estas dicen que los haces deben estar linealmente polarizados. Tenemos distintos estados de polarización. El que es requerido para generar interferencia es la polarización lineal. Si no es esto, lo que se produce es más bien un cambio en el estado de polarización. Deben ser coherentes, o sea, deben provenir de la misma, la fase debe ser la misma de las dos ondas y ser monocromáticas, o sea, del mismo color, la misma longitud de onda. A grosso modo, la superposición de dos ondas está descrita por esta ecuación. La I1, la I2 es la intensidad del campo eléctrico de la onda 1 y de la onda 2. La delta está relacionada con la diferencia en el camino óptico que van a recorrer y la fase de esto, ¿no? Esta es la ecuación general del fenómeno de interferencia. Ahora, un interferómetro. Un interferómetro es un arreglo experimental que tiene como fin producir interferencia, generar interferencia de alguna forma. Y hay dos tipos de interferómetros. El de división de amplitud, el de división de amplitud y el de división de fase. Destacan Michelson y Young, que son los más conocidos, ¿no? La diferencia es el mecanismo en el cómo se va a producir la interferencia. Ahorita con los ejemplos lo vamos a visualizar un poco más, ¿no? El interferómetro de Michelson, este es pues un esquema de cómo se produce. Tenemos una onda de luz incidente, un divisor de haz, el cual va a dividir la amplitud de nuestra onda en dos direcciones perpendiculares, llega a un espejo y a otro espejo, pues son reflejadas y aquí interfieren formando un patrón de interferencia en una pantalla de observación. Esta es una simulación numérica del interferómetro de Michelson. Esto es lo que nosotros observaríamos en esta pantalla. Estos interferómetros son muy sensibles. En especial el de Michelson es muy utilizado para realizar mediciones de alta precisión. Y pues bueno, esta es su ecuación que lo describe el campo, ¿no? El interferómetro de Young, que es un interferómetro de división de fase, lo que hace es, tú tienes una onda y esta va a dejarse propagar y va a llegar a dos rendijas o dos aberturas, las cuales se encuentran separadas a una cierta distancia. Estas aberturas es importante mencionar que deben ser de tamaño considerable con la longitud de onda. ¿Para qué? Aquí se produce el fenómeno de difracción, el cual voy a definir un poco más adelante, y se generan dos ondas como estas, secundarias. Esas dos ondas van a interferir en una pantalla y se genera un patrón de difracción como este, un patrón de interferencia como este.
Aquí, bueno, la simulación tiene en cuenta con efectos de difracción, por eso es que se ve como envuelto, ¿no? Pero bueno, el patrón es de franjas. Esta es la ecuación que gobierna el interferómetro de Young. Pero bueno, el interferómetro que nos interesa en este trabajo es el interferómetro de dos haces, también conocido como interferómetro holográfico. Bueno, consiste en, tenemos un láser, se coloca un polarizador, esto por las condiciones de interferencia, y bueno, con un arreglo de espejos se divide el haz con un divisor, y con otro arreglo de espejos hace que ambos coincidan, de modo que se produce la interferencia. Para este trabajo solamente se realizó esta adecuación. Se introdujo un láser de helio neón color rojo de 633 nanómetros, de modo que incida justo en donde se produce el patrón de interferencia. Esto con el objetivo de posteriormente medir la eficiencia de difracción. Este es el patrón de interferencia producido por el interferómetro de dos haces. Como pueden ver, es similar al de Young. No se apreció tanto por la imagen, pero es un patrón de franjas. Sin embargo, el mecanismo por el cual se produce la interferencia es diferente. En Young tenemos una división de fase y aquí tenemos amplitud. Esta es nuestra ecuación y este patrón de interferencia es el que será grabado en nuestro material fotosensible. Ahora, la difracción. La difracción es un fenómeno que consiste, bueno, se produce cuando la luz se desvía de su trayectoria rectilínea. Esto puede ser por interactuar con algún objeto o alguna abertura, siempre y cuando sean de las dimensiones de la longitud de onda. ¿Sale? Por eso es que, bueno, con el interferómetro de Young teníamos una onda que llega a dos aberturas y se producen dos fuentes. Eso es la difracción. Aquí destacan dos aproximaciones importantes: la aproximación o teoría de difracción de Fraunhofer o campo lejano y la teoría de difracción de Fresnel. Son las dos principales teorías de difracción. Aquí nos vamos a centrar en el régimen de Fraunhofer. Para esto, el patrón de difracción que se tenga de alguna apertura o de algún objeto en el campo o en el régimen de Fraunhofer se reduce a calcular la transformada de Fourier de la función de transmitancia de nuestra abertura. Ok, entonces las rejillas de difracción. Una rejilla de difracción es un objeto o sí, una disposición periódica de aberturas separadas a una misma distancia, ¿no? Aquí la parte negra supongamos que es un poste y tenemos como una reja, ¿no? Los partes blancos es como donde va a pasar la luz. La parte de cosenoidal es que no es como tal 1 y 0, 1 y 0, sino que va a haber un degradado, como lo da la función coseno, ¿no? Esta es una simulación de una rejilla cosenoidal. Entonces, según una teoría de difracción de Fraunhofer, la transformada de Fourier de nuestra función de transmitancia es esta de aquí. Tenemos tres deltas de Dirac, una que se encuentra pues en el centro, en nuestra posición central, la cual es conocida como orden 0, y dos órdenes simétricamente colocados a los extremos, ¿no? Los cuales son orden 1 y orden -1. ¿Sí? Y pues bueno, este es el patrón de difracción de una rejilla cosenoidal. Y esto es importante porque a partir de esto se mide la eficiencia de difracción de nuestros materiales. Se introduce un concepto, el cual es conocido como eficiencia de difracción. Esto es para medir la calidad del grabado, básicamente cómo se va a distribuir la energía de la luz incidente en nuestra rejilla. Como puedan aparecer tres órdenes, como se ve aquí, puede ser que aparezcan más órdenes, ¿no? Entonces, por eso es que ponemos una eta m, porque hablamos del orden emésimo de difracción. Es el que nosotros vamos a medir. Entonces, medimos la intensidad en ese orden, dividimos entre la intensidad incidente del láser y multiplicamos por 100 para expresarlo en porcentaje. Esa es la eficiencia de difracción del emésimo orden. Ahora, recordando la hipótesis, la eficiencia de difracción pensamos que puede ser dependiente de la temperatura. La temperatura pudiera ser un parámetro importante para estas mediciones. ¿Por qué? Recordemos que las gelatinas dicromatadas, pues es una película que está formada por una gelatina. ¿Vale?
y esta gelatina es dopada por algún dicromato. Puede ser potasio, puede ser amonio, y pues depende del gusto. El holograma se forma debido a un proceso fotoquímico. ¿En qué consiste este proceso fotoquímico, el cual es producto de la incidencia de la luz? Bueno, los iones de dicromato hexavalentes que se encuentran en la estructura del dicromato son reducidos a iones trivalentes. Esto produce un endurecimiento y un cambio en el índice de refracción, ¿vale? Entonces nuestra gelatina se va a endurecer en las zonas donde incida la luz. Y por eso si grabamos un patrón de difracción, va a haber zonas donde sí incide y zonas donde no. Y así es como es posible grabar una rejilla de difracción. Bueno, para medir la temperatura tenemos muchas maneras, ¿no? Vamos a utilizar, en este trabajo se utilizan los termistores. El termistor es un tipo de resistencia que es formada por un semiconductor y pues esta resistencia va a variar en función de la temperatura a la que se encuentre. Destacan dos tipos de termistores, NTC y PTC. Aumenta la resistencia conforme a la temperatura, el PTC, y disminuye la resistencia con la temperatura, el NTC. Esta es una imagen de los termistores que fueron pues, utilizados en este trabajo. Ahora, pero ¿cómo los calibramos? O sea, ¿qué función nos dice cómo se relaciona la temperatura con la resistencia? Eso nos gustaría saber. Como tal, tenemos modelos experimentales. Este es un modelo que fue propuesto por John Steinhardt y Stanley Hart hace pues ya muchos años, en el 60 y algo, 68 me parece. Y pues bueno, relaciona la temperatura con la resistencia de esta manera. El chiste aquí es encontrar nuestras constantes A, B y C para nuestro termistor. Estas son únicas para cada termistor. Y este es el comportamiento de la resistencia, ¿no? Este es el perfil esperado en un termistor. Otra cosa importante son las celdas Peltier. Una celda Peltier son dos placas cerámicas y dentro de ellas tienen un arreglo de semiconductores P y N. Y bueno, al nosotros introducir una corriente eléctrica, se va a generar una diferencia o va a emitir calor en una de sus caras. Depende, va a enfriar o va a calentar, dependiendo de lo que nosotros queramos y dependiendo de la polaridad. En una cara absorbe, o sea, absorbe el calor. Se le dice que esa es la cara fría, donde es necesario mantener una temperatura constante, y la otra es donde se va a producir la temperatura que nosotros queramos controlar. El control PID es un mecanismo de retroalimentación de bucle cerrado. Esto es muy utilizado en las industrias, en sistemas de control. Consiste en, tomamos un set point, que es un valor esperado, y vamos a introducir nuestro sistema, ¿no? Vamos a ver cómo reacciona. Entonces, se calcula el error entre lo esperado y lo deseado, y bueno, ese error va a entrar al algoritmo PID. El PID está compuesto de una constante proporcional, una constante integral y una constante derivativa, las cuales, bueno, la proporcional la ayuda como a generar un impulso a nuestro sistema, ¿no? Lo ayuda, pues, lo avienta, ¿no? Al set point. El integral, su función es ir, por medio de la integral, ir sumando el error acumulado en el tiempo. Y el derivativo es una función predictiva. Sale conforme a la derivada, nos va prediciendo cómo se va comportando nuestro sistema. Todos estos se suman y se genera un output, una salida. Bueno, pero pues bueno, estas constantes se tienen que encontrar, no te las da nadie. Y para ello, vamos a suponer, bueno, se supone que esta es la ley del control PID. Esta es nuestra señal y bueno, la E es nuestro error en el tiempo, ¿no? Entonces, este es el término proporcional, el integral y el derivativo. Para encontrarlo se debe efectuar lo que es una prueba de lazo abierto o una prueba de lazo cerrado. Estas pruebas consisten en mandar un impulso a nuestro sistema, en nuestro caso son las celdas Peltier, y medir su respuesta, ¿vale? Una vez teniendo eso, pues hay métodos de sintonización, y el que se utiliza aquí es el método de Ziegler y Nichols.
Bueno, parte de que un sistema físico se puede modelar con esta ecuación diferencial, donde y es la salida y u es nuestra entrada. Ahora lo que se hace es en otro modelo que se llama modelo de planta o First Order Plant with Time Depth. Esto propone una solución a esa ecuación diferencial por medio de la transformada de Laplace. De Laplace vamos del tiempo a señales, tenemos esta solución, y si volvemos al tiempo, tenemos esto. Entonces este es el comportamiento de nuestro sistema en el tiempo. Es un escalón de Heaviside y pues esto es como un factor para hacer el retraso, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se ve. Ahora, nuestro material fotosensible propuesto. En 2025, mi compañera Ana Laura se presentó su trabajo sobre una caracterización de una gelatina de cerdo dopada con dicromato de potasio. Entonces, ella obtiene una eficiencia de difracción en el primer orden del 22%. Entonces, la idea es dopar este material con chile morita y analizar su eficiencia de difracción. Tomamos su mejor configuración y se analiza la eficiencia. Es lo que hice varias gelatinas para distintas concentraciones, las cuales voy a mostrar más a detalle, y el espectro de absorción arroja este comportamiento, lo que es ideal para nosotros porque pues mostramos un pico de absorción en alrededor de los 450 nanómetros, 400, y vemos que hay absorción incluso todavía hasta el verde, ¿no? Que es los láseres que nosotros tenemos. Entonces, otra cosa que es importante es, para los 600 nanómetros en adelante, donde ya entra el rojo, no hay absorción. Entonces, eso nos va a permitir hacer nuestro análisis. Para el desarrollo experimental, lo primero pues, fue calibrar los termistores. Esto se realizó en un baño térmico de aceite de silicona. Esto porque pues, es un material con muy buena inercia térmica y pues el cual era controlado por una celda Peltier que ya se tenía calibrada en el laboratorio. La medición de resistencias de los termistores se realizó con Arduino para cada punto de temperatura. Entonces mi adquisición fue de un dato por cada 100 milisegundos. Y esos datos adquiridos se procesaron en Python para hacer nuestro fit. La prueba de lazo abierto es más o menos algo así. Se selecciona un set point y se mide la respuesta. Esta es una simulación, entonces para encontrar nuestras ganancias de PID se genera este tipo de pruebas. Esto de aquí es el comportamiento de nuestra función que tiene un escalón de Heaviside propuesta por el método de planta, ¿no? Entonces para aquí, dependiendo de nuestra señal, se va a hacer un fit en Python para encontrar nuestras constantes. Bueno, para preparar las gelatinas o las muestras, partimos de su mejor configuración propuesta de Ana Laura, y vamos a quitar un porcentaje al agua destilada y vamos a agregar nuestro extracto de chile morita, ¿no? El cual fue hecho por maceración con alcohol isopropílico. Y la gelatina, pues es mezclar por la grenetina con el agua, el dicromato de potasio y nuestro extracto. Esta es mi tabla de concentraciones. Como pueden ver, agrego el chile morita desde 0.5%, luego paso por 1, 1.5, 2 y 3%. El dicromato de potasio y la gelatina de cerdo se mantienen constantes en todas las mediciones y pues únicamente lo que se varía es la concentración de agua. También otro parámetro a variar es el espesor de mi celda fotosensible. Paso de 20 micras a 100, 200, 300, 400 y 500 micras, lo cual corresponde a pues, un celofán, un acetato y así sucesivamente, ¿no? Todo esto pues igual fue medido con un micrómetro digital. Para la preparación de las muestras, pues todo se debe pesar a las cantidades necesarias con una balanza de precisión. La mezcla inicial es hidratar, bueno, primero se hidrata la grenetina con el agua por 10 minutos, se mezclan en un agitador magnético por otros 10 minutos, añadimos el dicromato y el extracto y posteriormente se deja mezclando 40 minutos, cuidando que no supere de 30 a 35 grados. Posteriormente para el montaje, pues tenemos dos portaobjetos, se colocan entre ellos los espesores, nuestros acetatos o nuestro celofán, y con dos sujetapapeles se aplastan. Se deben dejar desfasados para permitir el paso de nuestro material. Y con una espátula se empieza a vertir, de forma que no se produzcan burbujas y se deja refrigerando por 2 horas.
Esta es la imagen de una celda fotosensible, ya refrigerada. Como saben, pues la gelatina se empieza como a comprimir un poquito y por eso es que se ve así, ¿no? Pero bueno, para el grabado, pues este es el arreglo que se utilizó, como ya lo había mencionado. Nuestro láser de argón de 532 nanómetros con una potencia de variable de máximo 195 miliwatts. Aquí se me fue, ¿no? Se introduce el láser de helio león de aproximadamente 17 miliwatts, para hacer el análisis de la eficiencia, ya que el material transmite completamente esta longitud de onda, ¿no? Y esta es una imagen de nuestro patrón de difracción. Ya una vez grabada la rejilla, observamos esto. Estos órdenes de acá abajo son reflejos, ¿no? Esto se proyecta en el techo y en el techo justamente coincide que hay una lámpara, ¿no? Que es donde se ven estos reflejos, pero los que se miden son estos. Nosotros filtramos este orden, que es el orden 1, y hacemos la medición de la intensidad. Este es el arreglo óptico ya en el laboratorio. Esta es una pieza que se tuvo que fabricar en 3D para colocar nuestro control térmico con nuestra celda fotosensible. Y aquí se encuentra ya montada, ¿no? Esta es nuestra pieza. Aquí se alcanzan a ver unas mangueras que tienen que ver con la refrigeración de nuestra celda para mantener nuestra diferencia de temperaturas. Un diafragma para filtrar el primer orden y nuestro fotodetector para hacer nuestra medición. Este es un corte longitudinal de nuestra montura. Aquí están los dos bloques de refrigeración, nuestras dos celdas Peltier, y esta es la celda fotosensible. Como ven, la luz incide sin ningún problema y difracta. Pero bueno, ahora nuestros resultados. Antes de nosotros implementar el control térmico, realizamos nuestra prueba para distintas concentraciones. Todo esto con un espesor de 100 micras y una potencia de 150 miliwatts. Se observa para el 3% una eficiencia de casi el 17.5%, ¿no? Entonces esta es nuestra eficiencia que obtuvimos en un 3% de chile morita. Y al empezar a bajar la concentración, salvo la de 1.5, se alcanza a apreciar que hay una disminución en la eficiencia, ¿no? Digo, salvo la de 1.5 porque pues, es la más baja, ¿no? La que nos dio aquí. El perfil, bueno, todas las mediciones fueron realizadas por 30 minutos. Sin embargo, bueno, en el eje de las Y tenemos lo que es la eficiencia y en las X tenemos la energía acumulada. Esta energía depende del tiempo, pero también depende de la misma intensidad. Por eso es que se genera, no sé, acá tan largo nuestro perfil y aquí se genera tan cortito, ¿no? El tiempo fue el mismo, simplemente como depende de la intensidad, por eso. Para nuestros termistores, estas fueron las constantes encontradas. Y esta es nuestra curva de calibración con los puntos experimentales, ¿no? Para el termistor 2, pues esta es su curva correspondiente y sus constantes. Esta es nuestra prueba de lazo abierto. Se le dio un impulso de 50 bits y esta fue su respuesta de nuestras dos celdas Peltier. Las constantes correspondientes fueron estas. Solamente tenemos término proporcional e integral, ya que el derivativo resultó, en este caso, no ser tan conveniente. Entonces lo mantuvimos como 0. Y pues bueno, este fue nuestro control térmico. Se establece nuestro set point a 25 grados. Se observa primero un overshoot de aproximadamente 3 grados y una pequeña oscilación. Sin embargo, a los 300 segundos ya se encuentra estabilizado nuestro sistema. Por eso es que yo opto por estabilizar y ya una vez que se encuentra estabilizado coloco mi celda fotosensible para evitar cualquier tipo de perturbaciones en nuestro material, ¿no? Debidas a este tipo de comportamientos. Pero bueno. Una vez con el control térmico implementado, hago una prueba para nuestra concentración de 3%, que resultó ser la mejor en la prueba anterior, a diferentes temperaturas, 15, 20 y 25. Para menores temperaturas de 15 ya se empieza a condensar, se empieza a presentar una condensación en los portaobjetos, entonces no es útil. Para superiores a los 25, nuestra gelatina ya empieza a presentar cambios de fase, entonces no es tan conveniente subir tanto, ¿no? Entonces, por esta ocasión nos mantuvimos en 20 grados, que fue la mejor eficiencia, ¿no? Ahora, con el control implementado se vuelve a repetir la prueba de concentraciones, pero ahora nos dio la mejor, la de 1.5%. Entonces, salvo esa, se empieza a ver el mismo comportamiento, ¿no? 3% llega al 4%,
y va bajando sucesivamente conforme la concentración, ¿no? Pero a partir de aquí dijimos, pues nos quedamos con la de 1.5. Posteriormente variamos los espesores. El mejor espesor resulta ser este de 400 micras, alcanzando una eficiencia de 12-13%. Y, y sin embargo, para 500 micras ya empieza a bajar. Entonces, para más espesores empieza a reducir la eficiencia de difracción, y para espesores menores también empieza a reducir, ¿no? Para acá es prácticamente 1%, casi nada, ¿no? Entonces nos quedamos con 400 micras. Y aquí es donde viene la parte triste. El otro parámetro a variar es la intensidad del láser de argón. Tomamos 400 micras y 1.5%. Sin embargo, tenemos aquí un comportamiento como raro, ¿no? Tenemos que nuestra eficiencia crece y llega como un valor asintótico, ¿no? Bueno, eso está porque el láser empieza a presentar oscilaciones en su intensidad, ¿no? Ya tiene 20 años de uso, entonces ya está cansado. Entonces, para altas intensidades, pues ya se empieza a ser inestable, ¿no? Para esta de 50 miliwatts, 150 miliwatts, que es la de siempre, pues se mantuvo el mismo perfil, y para intensidades inferiores el material no difractó. Entonces, también otra posible explicación para este comportamiento, además de las oscilaciones, es que por la alta intensidad empiecen a tener más efecto algunas propiedades no lineales de nuestro material, ¿no? Las propiedades no lineales hay que recordar que surgen cuando tenemos altas intensidades. Pero bueno, en conclusión, se demuestra experimentalmente que nuestro material a base de chile morita pues sí sirve, ¿no? O sea, sí se puede grabar, sí hay un grabado de rejillas en el material. Y pues es una alternativa, sigue siendo una alternativa ante los materiales convencionales, ¿no? Pues es más barato comprar chile morita que otro tipo de dicromatos, ¿no? El control térmico pues sí muestra tener una cierta influencia. em, Sin embargo, pues sería, bueno, el control térmico demuestra controlar este parámetro, ¿no? Vaya. La sensibilidad del material a la temperatura se demuestra. El material, pues, al final termina presentando un potencial más allá de lo que esperábamos, ya que salen propiedades, como les mencionaba, no lineales, y durante el desarrollo del trabajo fueron saliendo otras cuestiones como de cómo voy a hacer una extracción adecuada, cómo garantizo que haya las moléculas que me interesan estén ahí. Entonces necesito meterme a trabajar en métodos de extracción, métodos de caracterización de mi extracto, y pues es otro, otro boleto, ¿no? Entonces, pues podemos decir que abre una buena área de interés para la óptica y para la química de los materiales orgánicos, ¿no? Y bueno, estos compuestos que son las carotenoides y capsaicinas, pues ya se tenía la idea de que eran los causantes de este tipo de comportamientos, ¿no? Fotosensibles. Ahora, bueno, esta falta del control en la composición química, pues hoy fui a comprar mi muestra de chiles a un mercado y mañana fui a otro, ya vienen de otro lado. Todo eso pues es una variable que puede influir en mis resultados, ¿no? O sea, el chile morita al ser un material orgánico, pues son materiales que son bastante complejos, ¿no? Las estructuras moleculares de estos materiales también suelen ser un poco inestables. Otro factor que no hemos controlado es la humedad del ambiente, la cual sí cambia durante las mediciones alrededor de 1%. Pues 1%, hablando de cienes, pues ya empieza, ¿no?, a ser más. Y pues también puede ser que haya otras moléculas que no hayamos visto, ¿no? La homogeneidad de la muestra, como les decía, es algo que se debe controlar desde el método de extracción, hacer una buena caracterización de nuestro extracto y garantizar que estén las moléculas que nos interesan. Y pues bueno, también la degradación temporal del material puede ser otro factor que pueda incluir, ¿no? Y pues bueno, como trabajo futuro, pues emplear fuentes láseres más estables, ¿no? O sea, ya más recientes que no estén tan cansadas, y pues buscar con otras longitudes de onda. También colaborar con grupos de química para realizar esta caracterización del extracto, y para la cuestión del control térmico implementar una PCB o un circuito, pues en una placa como tal
para evitar los cables, reduciendo el ruido y mejorando la precisión de mi control térmico para poder explorar en un intervalo más amplio de temperaturas, ¿no? Y poder garantizar bien esto. Estudiar posibles propiedades no lineales del material también es otra cosa que se queda como trabajo a futuro. Y pues, por mi parte, me parece sería todo. No sé si por ahí tengan alguno. Agradecemos a Pablo. Y ahora una sesión de preguntas para Pablo. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Pablo? Si alguien tiene pregunta, le voy a pasar el micrófono para que nos escuchemos en línea. ¿Por qué chile morita? ¿Por qué no ancho o así? Bueno, sí, está raro, ¿no? ¿Por qué demonios usé chile morita? Pues como les decía, en esta técnica de art que utilizan de antotipia, todo eso, se utilizan diversos pigmentos orgánicos, ¿no? Lo hacen con espinacas, con cúrcuma, con chile morita, y pues aquí básicamente em, pues es un material que puede responder, o sea, desde el que vemos el tipo de pigmento que se genera, decimos, tal vez va a reaccionar al verde, porque es como rojizo, ¿no? Entonces está emitiendo el verde, entonces está absorbiendo todo lo demás. Posiblemente va a reaccionar a las longitudes de onda que yo tengo. No sé. Entonces la espinaca pues es verde, no tengo un láser de alta potencia de otro color. O sea, eso y porque, bueno, mi asesor alguna vez tomó un curso donde le enseñaron con eso. ¿Alguna otra pregunta para Pablo? Me perdí un poco en cuando modelaste algo con la ecuación de Ziegler. ¿Alguien? ¿Cómo es que se llama? ¿Y qué modelaste? ¿Qué modelaste con esa ecuación? Creo que ya sé cuál dices. A ver si puedes regresar. ¿Esta es la que te refieres? Ah, eh, esto de acá. Ah, esta es la ecuación que define la respuesta de un sistema, ¿no? De un sistema físico. En mi caso son las celdas Peltier. Mis celdas Peltier, al yo inyectarles un impulso eléctrico, van a reaccionar de alguna forma produciendo un incremento o una disminución en las temperaturas. Entonces, esto es más o menos lo que se modela, ¿no? Este es más o menos el comportamiento esperado en un sistema para poder aplicar el modelo de planta. No sé si. O sea, esto es un modelo matemático nada más. No estoy jugando con otras cosas. Esa es la respuesta al sistema, ¿no? Esta solución de esa ecuación diferencial. Y para poder decir yo voy a usar Ziegler y Nichols o voy a usar el modelo de planta, necesito que mi sistema se comporte de esta forma. Por lo menos a primer orden. Y otra pregunta. Así es para que te escuche. La ecuación de onda es lo que te da como, digamos, las mediciones, ¿no? Sí, digamos, las gráficas esas de las últimas. ¿Las últimas gráficas? Sí. No. Lo que pasa La ecuación de onda me dice que yo puedo generar la interferencia, ¿no? La luz se comporta como una onda y yo puedo hacer la interferencia y puedo hacer el grabado, ¿no? Las rejillas de difracción se van a aportar de esa forma. Todo eso teóricamente. Lo que yo mido aquí es simplemente la intensidad de la luz. O sea, yo coloco mi rejilla y en el momento en el que inicia mi grabado, en el que yo dejo que la luz incida en la rejilla, se va a empezar a degradar o bueno, a endurecer mi material, no de forma espontánea, sino gradualmente. Esta eficiencia depende de la intensidad.
Entonces, poco a poco va a ir apareciendo los órdenes de difracción y por eso va desde cero, va aumentando la intensidad de la luz hasta llegar a un valor tope. Eso es lo que me dicen estas gráficas. Esta, esta, pues bueno, la intensidad ya es muy alta, 195 miliwatts. Sin embargo, bueno, aquí, como mencioné, el láser ya tenía oscilaciones en la intensidad. Ya tanta intensidad ya como que era mucho para él, ¿no? Entonces, de repente tenía 195 y bajaba, ¿no? Y subía y volvía a bajar y volvía a subir y volvía a bajar. Pero también puede ser que al ser intensidad muy alta haya algún fenómeno no lineal en mi material, ¿no? Esto no, no. Esto es simplemente la intensidad. Y cómo va. Ajá. Piensa que tienes estas lamparitas que son así variables, no sé, y le vas aumentando, ¿no? Eso es lo que se mide aquí, cómo va aumentando la intensidad. Ujú. ¿Alguna otra pregunta para Pablo? Más que nada preguntar si por decir al futuro, justamente lo que pusiste como de colaboraciones con algún químico, justamente se podría aislar el elemento que produce esta mejora en o en tu gelatina. Este, sí, sí es posible. O sea, hay métodos de extracción bueno, para aislar las moléculas que me interesan, ¿no? Hay métodos para aislar, por ejemplo, los carotenoides, que es lo que me interesa. Sí hay métodos de extracción, pero pues bueno, requieren de equipo un poco más especializado en cuestión química, ¿no? Sin embargo, sí es posible, incluso se podría, de hecho, parte del trabajo que se queda es como buscar eso, ¿no? Aislar esas moléculas, tal vez hacer incluso hasta una mezcla de diversos pigmentos, ¿no? Pero sí, teniéndolas bien caracterizadas y sabiendo bien en qué concentraciones se encuentran, sí es posible. Otra pregunta para Pablo. ¿Tenemos alguna pregunta en el chat? ¿No? Bueno, no más preguntas en el chat. Pues agradecemos una vez más a Pablo. Y con esto terminamos el día de hoy.